otra visión, otro planteamiento, y que a veces pareciera que son, no pareciera, son muy conocidos de forma general, pero son solamente el resultado del fruto del Espíritu Santo. Y si en algún momento usted, en el correr de su conocimiento de la religión, de estar en Cristo, vio a personas que no manifestaban las cualidades que vamos a ver, eso es una señal clara y precisa de que el Espíritu Santo no moraba en sus vidas. Y si no moraba en sus vidas, la pregunta es ¿por qué? Y es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo tiene resultados. La obra de Cristo en la cruz tiene resultados para nosotros que son cósmicos, son eternos. Y si en nuestras vidas no están estos resultados, debemos evaluarnos a la luz de la palabra. No a la luz de la emoción, no a la luz de lo que usted escuche, no, a la luz de la palabra, qué es lo que el Señor ha hecho por mí, cómo el Espíritu Santo está actuando en mí y cómo yo debo reflejar aquello. Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ya de estos dos versículos, hermano, tenemos una claridad de cuál debiera ser la conducta nuestra. Cuando Pablo dice yo pues preso, él está refiriéndose no a su condición de estar en la cárcel, sino a su realidad con Cristo. Estoy ligado, estoy atado a Cristo, no me puedo escapar de Él. Y es lo que sucede con un hijo de Dios. Un hijo de Dios verdadero nunca va a apostatar de la fe, nunca va a renegar de la fe. Es imposible, hermano. Y en ese sentido, Pablo nos muestra una característica que tienen los hijos de Dios, y es ruega. Y si hay algo que nosotros debemos practicar, hermano, es eso, el rogar delante de Dios. Es decir, yo llamo al Señor, yo me acerco al Señor, yo imploro al Señor. Pero aquí Pablo no lo está haciendo al Señor, él les ruega a sus oyentes. Si nosotros fuéramos la iglesia de Éfeso, Pablo nos estaría diciendo, yo les ruego a ustedes que anden. Este anden significa que vivan, que se muevan, que se ocupen. ¿De cómo hay que ocuparse? Como es digno, es decir, apropiadamente de la vocación, de esta invitación que ustedes han recibido a ser ciudadanos del reino. A nadie se le obliga a ser cristiano o hijo de Dios. Se le invita, ¿cierto? Es una invitación. ¿O alguien está obligado aquí? ¿No? ¿Nadie está obligado? Tiene la libertad, sí, les han obligado. Pero este llamado, esta manera de andar dignamente de acuerdo a esta invitación, dice que esta invitación es con que fuisteis llamado. Es decir, alguien nos llamó, y esta idea de Pablo aquí es, fuiste convidado en voz alta. Y en esto, hermanos, puede que usted escuchó el Evangelio por la televisión, puede que usted escuchó el Evangelio en la calle, puede que usted escuchó por un altoparlante, o simplemente pasó por fuera de una iglesia y algo le atrajo, pero siempre es Dios quien usa todos los medios para acercarnos a Él. Es siempre Dios el que está llamando. Nunca ha surgido de nuestro corazón el buscar a Dios. Siempre es Dios quien busca. Ahora, ¿cómo debemos andar? Y la primera característica que dice ahí, con humildad. Pero no cualquier humildad, dice con toda
humildad. Y esta idea apunta a una mente modesta. Y es lo que nos cuesta a todos, hermano. Basta con que nos digan que cocinamos bien, o que dibujamos bien, o que eres excelente para las matemáticas, o que eres seco para el deporte. ¿Qué pasa con nuestro corazón, con nuestro ego? ¿Vieron? ¿Ah? O en el curso te eligen representante del curso. O en el trabajo, si te toca hacer jefatura. ¿Qué pasa inmediatamente en nuestro corazón? Es porque vieron algo en mí. Y es nuestra naturaleza, hermano. Pero la realidad de Dios hacia nosotros es totalmente inversa. Él no ve nada bueno en nosotros y aún así nos invita a participar de su gloria. Y este es uno de los misterios que pueden pasar años, hermanos, y no lograremos comprender el gran amor de Dios, hermano. Dice con toda humildad, es decir, debo ser humilde no solamente en mi vestimenta, no solamente en mi lenguaje, no solamente en mis acciones, no solamente en el trabajo, no solamente en la escuela, no solamente en la cocina, en todo grado donde yo viva, donde me ocupe, donde yo camino, yo debo ser humilde. Es decir, debo tener una mente centrada en la palabra. Eso es la humildad, hermano. La humildad no es andar agachadito y yo no rompo un huevito o ando en pies puntilla o con mi cabeza agacha o yo soy muy humilde. No, hermano. La persona humilde, si hay alguien que es manso y humilde, ¿quién es? Cristo. ¿Y se ha fijado cómo Cristo encara a los fariseos? Y la gente queda perpleja y dice, no habíamos visto a un hombre con tanta autoridad. Y él era manso y humilde. Entonces nosotros confundimos, hermano. La persona humilde es aquel que tiene clara en su mente su condición. Y una de las imágenes más gráficas que a mí me ha quedado es que nosotros, hermano, somos mendigos y pobres, que encontramos un lugar donde ser alimentados y somos abrigados. Y como mendigos que hemos recibido esta hermosa bendición, debemos ir a otros mendigos y decirles dónde encontrar el alimento y dónde encontrar el abrigo. ¿Somos hijos del rey? Sí. Pero que no se nos vaya el lomo en la cabeza, porque toda esa investidura de gloria, de honor, es por la causa de Cristo obrando en mi vida. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Todo es por Cristo. Nada, absolutamente nada, hermano. Ni siquiera nuestros pensamientos ni nuestro corazón pueden generar algo que apele a Dios a favor nuestro. Ni siquiera con que me porte bien y que le obedezco a la mamá todo el día. Y me mandan a comprar y voy y devuelvo el vuelto o atiendo a mi esposa bien o mi esposa atiende bien al marido o a los hijos, a los nietos. Esas conductas que son correctas no añaden nada a nuestro favor delante de Dios. Y es un error pensar que yo puedo, en cierto modo, decirle a Dios que tengo algún mérito para que Él responda a mis oraciones. Señor, he hecho mis devocionales todos los días, temprano. Señor, doy ofrenda. Señor, doy mis diezmos. Señor, yo hago aquí. Señor, yo me muevo acá. Y al final nos volvemos como el fariseo. Yo no soy como los demás. Por eso es que tener esa claridad en una mente humilde nos va a llevar a vivir de una manera que está de acuerdo al llamado que hemos recibido, hermano. Nosotros no podemos andar por cualquier camino. Nosotros no podemos seguir cualquier pisada, y lo estamos viendo en Pedro, y ustedes lo van a ver en Pedro. El ejemplo para nosotros es Jesucristo.
No es el anciano de la iglesia, no es el pastor, no es un mentor, no es un evangelista, no es Pablo, no es Pedro, es Jesucristo mismo y Él dejó sus huellas. Y yo debo andar por las huellas que Él me dejó. Una mente modesta. Y dice con toda mansedumbre, porque ese toda abarca la humildad y la mansedumbre. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Apunta a ser apacible, pacífico y dulce. ¿Cómo nos cuesta ser dulce? Nos cuesta. Podemos ser apacibles, podemos ser pacíficos, sí, pero hasta que ya yo tengo un límite. ¿Cierto? Todos decimos, no, mi límite es esto. Ya si me pasan ese límite, yo no sé cómo voy a reaccionar. Y es lo natural, vuelvo a decirlo. No nos asombre si vemos a que alguien se enoja dentro. Imagínense, estamos en una conversación y una discusión y nos enojamos, hermano. ¿Nos podemos enojar? Absolutamente sí, nos podemos enojar. Pero nuestro enojo no puede pasar más allá del momento de la discusión y cuando se termina la discusión, se acaba el enojo. No puedo quedar con rencor en mi corazón y esperar la próxima vez y me voy a preparar mejor y le voy a dar al hermano. La mansedumbre apunta a una condición del corazón, hermano, que no es natural, vuelvo a decirlo. Fruto del Espíritu. Todo lo que Pablo nos dice a nosotros está en relación directa con el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y después de apacible y ser de una mente modesta, mira lo que dice Pablo, sopórtense. Hay que tolerarse. Y esa idea de soportarse implica a veces con sufrimiento. Yo no sé cómo hacer entender a tal persona, pero lo amo en el Señor. A mis hijos, ¿puedo cambiarlos? No. Mientras no sea el Espíritu Santo actuando en su vida, yo debo seguir orando, debo seguir exhortando, debo seguir amándoles y mostrarle el amor de Cristo. No puedo actuar de una forma airosa, rencorosa o conflictiva con nuestros hijos, porque no es el carácter del cristiano. Y a veces al que más amamos, como que nos traicionan más. O en la persona en que más confiamos, a veces, ¿qué hacen? Nos pagan mal. ¿Y el cristiano qué tiene que hacer en ese caso? Venganza. No, hermano, no podemos. Debemos soportarlo. Y ahora, ¿cómo se soporta? Dice, con paciencia. Eso apunta al aguante. Yo, cuando mi copa se llena, compro una copa más grande. Se va a llenar una copa más grande. Aguante. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Con paciencia. Y mira, los unos a los otros. Esto es un trabajo de cuerpo, hermano. En amor. Este ágape, aquí Pablo está pensando en una fiesta de amor, en un festín de amor. Es lo que sucede cuando nos reunimos, hermano. Una fiesta de amor. Yo les pregunto, ¿por qué Pablo nos pide esto? Porque esto que le pide a Efesios, alguien lo podría tomar y decir, ¿y qué tiene que ver si eso se lo pedía a la iglesia de Éfeso? ¿Lo podemos aplicar a nosotros? Y la pregunta es ¿por qué? Si yo ya estoy en Cristo, hago mi devocional, oro, puedo predicar, puedo enseñar, puedo aquí, puedo acá. ¿Por qué?
¿Por qué debemos cultivar estas características? Yo le invito a que vaya a Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya, primero, el yugo no es de ustedes, el yugo es de Cristo. Él dice, lleven mi yugo, es decir, enyúguense conmigo. ¿Ya? Yo soy el que lleva el yugo. Ustedes átense a mí. Y llevad mi yugo sobre vosotros, y mira lo que dice, y aprended de mí. Hermanos, la vida cristiana solo se puede desarrollar con Cristo. Si yo saco a Cristo de esta ecuación y quiero aprender de la religión, de la fe, lo puedo hacer. Pero no voy a poder llevar la vida que Cristo demanda cuando yo estoy en su yugo, hermano. Una de las características del yugo es que manda el más fuerte. Para los campos es el buey más viejo, el que sabe, el más sabio, que conoce el camino, sabe por dónde meterse en camino muy difícil. La yunta, el buey más viejo, dirige al joven. Y Jesús se pone en esa posición y me dice, Carlos, ¿tú quieres andar conmigo? No puedes andar a mi lado. No me puedes seguir. Tienes que enyugarte bajo mi autoridad. Tienes que ponerte bajo mi autoridad, entregar el control de tu vida y comenzar a caminar por donde yo te quiero llevar. Y aprende de mí. Y a veces los cristianos nos olvidamos de este llamado del Señor, de esta ilustración. Y queremos aprender de muchas personas. No descarto las lecturas de biografías de grandes hombres y mujeres de Dios. Pero si hay alguien que hemos descuidado, hermano, es conocer al revés y al derecho la mente de Cristo, su vida. Y quizá has leído Mateo, leíste Marco, leíste Lucas, leíste Juan y aprendiste algo de Cristo y ya no, si yo ya aprendí de los evangelios. Pero leíste Génesis para aprender de Cristo. Leíste Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Aprendiste de Cristo ahí? Hermano, si usted saca a Cristo del Antiguo Testamento, ¿saben en qué se vuelven? En historias. Nada más. Historias que son muy interesantes. Porque, por ejemplo, el caso de Jacob y Labán. Tretas por aquí, tretas por allá, robos por aquí, la Raquel que escondió los ídolos y se sentó en ellos. Y uno se confunde a veces cuando saca a Cristo de la ecuación en el Antiguo Testamento. Y vemos que Salomón tuvo tantas mujeres y que David mató y adulteró y vemos robo y vemos matanza y violaciones. Y la pregunta es, ¿por qué viven así? Se tienen la ley. Y es, hermano, si tú sacas a Cristo de tu vida, comienzas a vivir tal cual vivían en la ley. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en el mundo cristiano sucede de igual forma. Si no fuera porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos permite arrepentirnos, hermano, y que permite que muchas veces la esposa nos diga, te equivocaste, no fue la forma correcta, no tenías que hacerlo. Y el Espíritu Santo ahí dice, tienes razón. Y ahí uno tiene que
cambiar la conducta. O viceversa, el esposo exhortando a la esposa o los padres exhortando a los hijos. ¿Por qué Pablo pide esto, hermano? Porque Jesús lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. He aprendido algo, hermano, que me dejó desnudo y es, nosotros no reflejamos lo malo que somos hasta que se nos aprieta, hasta que llega un momento tal es que ya nos da lo mismo todo y podemos mandar toda la punta del cerro, hermano, y nos da lo mismo. Y puedo ser más malo y más perverso que cualquier pecador de afuera. Por eso que Dios no nos condena por nuestro obrar. Por eso que Dios no evalúa nuestro obrar, nuestra conducta. Prueba nuestro corazón todos los días. Porque nuestro corazón dice que es de continuo al mal. Aún teniendo el Espíritu Santo en nosotros, hermano, esta carnalidad, esta inmundicia que hay en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, seríamos igual que el mundo. Y hay personas que viven dentro de las iglesias, que acuden a una congregación y viven igual que el mundo. Viven igual que el mundo. Y se satisfacen con las mismas cosas que el mundo se satisface. Y gastan su tiempo en las mismas cosas que el mundo las gasta. Y ellos están bien y se sienten bien. ¿Por qué? Porque van a la iglesia. Pero hermano, el cristiano debe aprender de Cristo en su mansedumbre, en su humildad, pero de corazón. ¿Cómo sé que estoy llevando la vida que agrada a Dios? Mira lo que la promesa de Jesucristo. Hallarás descanso. Estamos estresados, hermanos, porque nos alejamos de Cristo. Nos enfermamos y nos angustiamos porque estamos lejos de Cristo. Él quiere que nuestra vida sea plena, sea feliz, que en lo que hagamos no disfrutemos de Dios y que más encima Él anhela bendecirnos, hermano. Pero son nuestros pecados quienes nos apartan de esta realidad. Nosotros, hermanos, yo meditaba mientras cantábamos, ¿qué impide que yo me acerque a Dios? ¿Qué impide que tú te consagres al Señor? El diablo. No está ni ahí el diablo con el Bastián, ni conmigo. ¿Quién impide que yo busque la santidad? ¿Quién me impide a mí consagrarme a Cristo? ¿Quién me lo impide? Nosotros, hermano. No vemos las maravillas de Dios, no vemos el poder de Dios. No es porque Dios haya cambiado. No es porque Dios se haya alejado y es la forma de vivir el Evangelio. Es porque nosotros, hermano, nosotros nos hemos alejado de esta realidad que yo debo aprender de Cristo, mansedumbre y humildad para hallar descanso para mi alma. Hermano, dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los jóvenes. Mas los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Correrán y no se fatigarán. No se cansarán. Caminarán y no se cansarán. Recibirán nuevas fuerzas. Por eso que Jesús dice que podemos hallar descanso para nuestras almas. ¿Y saben por qué? Porque su yugo, versículo 30, es fácil. Y mi carga
ligera. Y a veces el domingo en la mañana uno dice, no tengo ganas de ir. No tengo ánimo, no tengo fuerza. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el ánimo? Según Jesús está en Él. Si yo aprendo de Él, voy a hallar descanso. ¿Y qué pasa con una persona descansada? ¿Cómo se levanta? Renovado. ¿Qué quieren que haga? ¿Y qué pasa con nosotros? Nos levantamos adoloridos, cansados. Ya queremos que termine el día y todavía no hemos ido a trabajar. Ojalá llegue rápido el sábado y el lunes recién. Vivimos una vida de agotamiento, de estrés, que a veces la gran pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la vida del cristiano y la vida del mundo? ¿Saben que ellos van a los gimnasios y se renuevan? Y van a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana en el gimnasio, haciendo gimnasia, trotando, y si no pueden en el día, van en la tarde, en la noche, hasta las 11, 12 de la noche, haciendo ejercicio, cuidándose, porque se aman a sí mismos y se aman tanto que cuidan su cuerpo. Y nosotros teniendo una fuente inagotable de agua vida, de agua de vida, nosotros teniendo un pan que satisface todas nuestras hambres, nosotros teniendo un lugar donde encontramos paz, gozo, todo, nos vamos a la fuente. Versículos 3 y 6 de Efesios 4. Solícitos. Hazlo deprisa, sé ferviente. Eso indica solícitos. ¿Solícito en qué? A veces somos rápidos para los chistes, para la doble talla. Dice, solícito en guardar. Este guardar es ser vigilante, evita las pérdidas, evita los daños. Solícitos en guardar, mira lo que hay que ser, por lo que hay que trabajar, la unidad del Espíritu. Y yo les pregunto, ahí en la Reina Valera coloca la unidad del Espíritu con mayúscula, ¿cierto? En algunas versiones puede que aparezca en minúscula. La gran pregunta, ¿está dividido el Espíritu Santo? ¿No? Entonces, cuando Pablo habla de la unidad del Espíritu, se refiere a la unidad que debe haber entre nosotros, hermanos. Nosotros debemos reflejar una unidad de espíritu y se refleja a través de la mente, de nuestro razonamiento, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y esta unidad se manifiesta en el vínculo de la paz. Es decir, hay una unión, hay un ligamento que se fundamenta en la paz. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿El mundo tiene paz? Sí. ¿Cómo? Calmante, pastilla para dormir, pastilla para levantarse, pastilla para mantenerse despierto, pastilla para todo. Todo, para obtener paz. ¿Y el Hijo de Dios de dónde obtiene su paz? De Cristo. ¿Por qué? Porque estoy enyugado con Cristo, porque camino al lado de Cristo y sigo las pisadas de Cristo y voy por donde Cristo me quiere llevar. Versículo 4. Aquí Pablo comienza a describir también por qué debemos guardar la unidad. Porque hay un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también convidados o llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? Cristo, la esperanza de gloria en nosotros. Cristo es nuestra esperanza. Y eso genera gozo, hermano. Esta misma esperanza, dice, en una misma esperanza de vuestra vocación.
Versículo 5, un Señor. Y aquí habla de suprema autoridad, soberano, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este conjunto de declaración en el versículo 6 coloca a Dios en soberanía absoluta en el plan de salvación, en el Evangelio. A Dios le plació salvar al mundo con la locura de la predicación. No existe otra instancia de salvación para el mundo. Debemos hablarle de Cristo. No hay otra posibilidad. Podemos hacer mucho activismo, podemos hacer muchas cosas para que las personas vengan a Cristo, pero si no se les predica el Evangelio, es muy difícil que sea salva. La pregunta es, ¿conozco el Evangelio de Cristo? ¿Sé lo que es el Evangelio de Cristo? Y no la definición de buenas noticias, sino ¿qué indican esas buenas noticias? Nosotros debemos ser expertos en aquello. Ahora, ¿por qué debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en este vínculo de la paz? Porque Jesús dijo, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, yo voy a hablar la palabra, la persona va a escuchar y va a observar la unidad que existe en el cuerpo de Cristo y van a creer, van a ser convencidos de pecado, hermano. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Es eso lo que está en juego, hermano, cuando hablamos de la unidad del Espíritu? ¿Es eso lo que está en juego cuando yo entiendo que soy parte de un cuerpo en el cual solamente hago lo que la cabeza quiere que haga? Y ese ejemplo Pablo lo muestra muy nítido, muy claro cuando nos habla del cuerpo, hermano. Cada parte de nuestro cuerpo, cada célula tiene una función. Es increíble que llegan al punto más pequeño y lo más pequeño tiene una funcionalidad que otro no lo puede hacer. Yo, si me corto, yo puedo colocar mi mano encima para evitar que salga sangre, ¿cierto? Pero no en la forma más óptima. ¿Cómo se va cicatrizando eso? No es externamente, es internamente el cuerpo que comienza a trabajar. La mano puede ayudar, puede cubrir la herida, pero es el cuerpo el que se sana por sí mismo. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos siempre estar dispuestos a cubrir a los más débiles. No confrontarlos, no humillarlos. Debemos siempre nosotros tener un corazón manso y humilde como lo tuvo Cristo. Cristo exhortó a los más necesitados, Cristo exhortó a los más poderosos. Versículo 7. Y aquí vamos a entrar a una idea que Pablo nos plantea, que a veces los cristianos, conozco a algunos cristianos que por mucho tiempo se preguntan, ¿qué don tengo? ¿Qué don Dios me dio? Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros hemos recibido el don de gracia. Por eso que Pablo en el capítulo 1 habla del sello del Espíritu Santo en los cristianos. ¿Lo vieron, hermano? El sello puesto en los hijos de Dios, que son las arras
son las garantías. Todos los cristianos han recibido este don de gracia. Y este don de gracia es el más importante, hermano. No es cualquier don. Ese don de gracia es Cristo. Muchos le dan importancia a los dones que son como más relevantes, más grandes. Pero Dios establece un principio totalmente opuesto. El único don válido que va a ayudar a las personas, a los cristianos, es Cristo en sus vidas. Por eso es que deja el Espíritu Santo para que vaya en nosotros desarrollando la persona de Cristo, la madurez de Cristo, la plenitud de Cristo. Y debo ir muriendo yo todos los días, hermano. Cada día el creyente debe ir creciendo a la medida del varón perfecto que Dios quiere. No que tú pienses, hermano. Y en esto debemos descansar. Si tú no puedes predicar de una forma, si tú no puedes cantar de una forma, si tú no puedes leer la Biblia de una forma, hazlo a tu forma. Pero hazlo. Y deja el trabajo al Espíritu Santo en tu vida. Por favor, deja que el Espíritu Santo guíe tu vida conforme sea la voluntad de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque a veces nos estamos comparando. Comparamos la iglesia con otra iglesia, comparamos la predicación con otro predicador. Comparamos. No, allá lo hacen mejor, allá lo hacen así. Hermano, deje que Dios haga con su iglesia conforme sea el propósito de Él. Deja que Dios haga en la vida de tu hermano conforme sea el propósito de Él en su vida. Tú preocúpate de que ese yugo esté bien firme. Porque cuando tengas que actuar, vas a tener que actuar con mansedumbre y con humildad. Y si no estoy reflejando mansedumbre y humildad, es porque no he querido enyugarme con el Señor, hermano. Y eso es peligroso. ¿Saben? Pablo dice en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Y ese don inefable, hermano, es Cristo. De verdad, hermano, no hay forma de pagar esta realidad, hermano. Si el Espíritu de Dios no está morando en nosotros, no somos verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? Porque le puedo decir a Jesús, Señor. Así de simple. Y alguien diría, pero ¿yo le puedo decir Señor a Jesús? Sí, le puede decir. Pero no creo mucho y le digo Señor. Pero cuando la Biblia habla de que alguien puede decir a Jesucristo Señor, es porque está bajo el yugo. Hoy día, hermano, se ha estandarizado que las personas que vienen a la iglesia cuando son niños hacen la oración de fe en la escuela dominical y reciben al Señor y de ahí son salvos toda la vida y van al mundo y viven realmente como si no fueran cristianos, pero son hijos de Dios porque hicieron la oración. Ha sido el vicio más terrible que se ha infiltrado dentro de las congregaciones. Ninguno de nosotros puede asegurarle la salvación a otro. Por el contrario, examinémonos a nosotros mismos si somos salvos, si estamos en Cristo, y no le garanticemos la salvación a nadie, a nadie. Al contrario, si una persona te dice que cree en Cristo, gloria a Dios, y estudien la palabra y crezcan en la palabra a los pies de Cristo. ¿Listo? Pero nunca le digas, eres hijo de Dios o eres hija de Dios, de aquí en adelante las cosas van a cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque si Dios no lo ha dicho, no hay forma de que esa persona sea hijo de Dios. Y es triste decirlo para quizás los padres que tienen hijos cristianos, entre comillas, o pensamos que son cristianos y anhelamos que sean cristianos. Pero mientras el Espíritu Santo nos convenza de pecado, primero a mí, es muy difícil que convenza a otro. Por eso la importancia, hermano, de que tengamos claro, porque Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. El primer don que recibe una persona que cree en Cristo es la morada del Espíritu Santo y comienza a desarrollar la personalidad de Cristo. Esa es la medida de fe. Y esa medida de fe solo la puedes aplicar contigo, con nadie más. Olvida de poner esos parámetros. No, es que el hermano Carlos dijo que todos recibamos el Espíritu Santo y yo te voy a observar a ti a ver si veo a Jesucristo en tu vida. No. Obsérvate en un espejo, examínate tu conducta, tu manera de ser, obsérvate, ¿veo a Cristo en mi vida? Ese juicio es correcto y esa prueba es correcta, pero no la puedes aplicar a otro. ¿Quién eres tú para poner carga en un criado que no es tuyo? No lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Pablo inclusive en Efesios 3:8, él dijo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Pablo, el más grande de los apóstoles, descubre en su vida que el don de gracia que Dios le había dado era de predicar de Cristo. Pero para muchos eso no es un don relevante. Quiero levantar muertos, quiero caminar en el agua, quiero que el sol se detenga, quiero que llueva, quiero que existan milagros, que cuando lloren los enfermos se sanen y que los sanos se enfermen. Yo quiero hacer las cosas. Yo quiero ver los milagros que quiero ver. Y resulta que Pablo y Dios nos está enseñando, hermano, por su palabra, que el don más relevante que recibe un hijo de Dios es poder hablar de Cristo. Y lo menospreciamos, hermano. Y lo guardamos. Y no hablamos de Cristo. No, es que me da vergüenza. No conozco bien la Biblia. No conozco aquí, no conozco allá. No, es que mis papás me dijeron que fuera. Entonces, no. Debemos aprender. Y en el versículo 8 al 10 dice, aquí Pablo cita el Salmo 68. Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Surge una pregunta aquí, ¿por qué Pablo nos trae este salmo aquí? ¿De qué está hablando Pablo? Del don de la gracia que hemos recibido. ¿Se recuerda? Versículos 9, 10. Perdón, versículos 6, 7, del 5 al 6. Y resulta que Pablo está hablando de que el Señor nos ha dado dones. Y en el versículo 8 al 10, Pablo fundamenta la autoridad del dador de los dones. ¿Por qué? ¿Cuál es la medida del don? ¿Se recuerda que Pablo lo mencionó así? La medida del don que hemos recibido conforme a la medida del don ¿de quién? De Cristo. Versículo 7. Ese don tiene una medida. La pregunta es, ¿cuál es esa medida? ¿Con qué lo podemos comparar? Y aquí Pablo introduce el Salmo 68. ¿Y de qué nos habla este Salmo? De la resurrección, de la exaltación de Cristo, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Cristo. Ese es el referente para que midas el don y la capacidad que Dios puede dar en tu vida. Por eso es que Pedro, cuando predica la primera vez, 3.000. Cuando predica la segunda vez, 5.000. Yo he predicado y por gracia 1. Por gracia 2. Hermano, debemos nosotros entender que el garante del don de gracia que actúa en tu vida es Jesucristo. Y Jesucristo hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Su obra
es tan esplendorosa, es tan magnífica, es tan poderosa, que están sujetas a Él toda la autoridad y potestades, en el cielo, en la tierra y abajo. Por eso que Pablo hace mención a esto. En Filipenses 2, 9 al 11, Pablo nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para eso está el don en tu vida. Ahora, ¿cómo lo puedes administrar tú? En humildad. ¿Cuál es tu capacidad? No tiene límites. ¿Pero por qué somos tan pobres? Porque somos pobres mentalmente, hermano. Tenemos un Dios, ¿cierto? Sí. Y eso es tremendo, hermano. La soberanía de Dios es tremendo. Pero no reflejamos muchas veces esa realidad, hermano. Y es triste que hay una disociación, hay una realidad teórica y una realidad práctica que a veces se contradicen. Y debemos reflexionar, hermano. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar en mi vida? ¿Cuántos años más deben pasar para que yo me acerque más al Señor? ¿Cuánto tiempo más debo estar asistiendo a la iglesia para que pueda yo ya rendirle absolutamente todo mi tiempo, mi corazón? Porque en mis tiempos libres son mis tiempos libres. ¿Cómo voy a estar orando en mis tiempos libres? ¿Cómo voy a estar meditando en la Biblia en mis tiempos libres? ¿Cómo voy a gastar mi tiempo libre? Versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, emisarios, enviados, a otros profetas, voceros, a otro evangelista, predicador del evangelio, a otros pastores y maestros, enseñadores. Por eso es que Él tiene la autoridad de constituir su iglesia y Él lo forma a través de apóstoles. Pablo dice que el fundamento es Cristo, la piedra angular es Cristo y ya está puesto el fundamento de los apóstoles y profetas y la enseñanza y de ahí comienza y nos dice a nosotros, ojo, ¿cómo estás construyendo tu vida? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿Con hojarasca? ¿Con heno? ¿Con qué? Porque toda nuestra obra, hermano, será pasada por fuego. Todo lo que tú haces será pasada por fuego. Y si lo que has hecho ha sido sangre, sudor y lágrima, eso es lo más valioso para Dios. Pero si lo que hiciste fue solamente para cumplir una actividad religiosa, también tiene valor. También tiene valor. Pero cuando pase por el fuego, dice que las obras de muchos se va a perder. ¿Serán salvos? Sí. Y es terrible, hermano. Dios nos da la oportunidad a nosotros de disfrutar una comunión, una plenitud incomparable, hermano. Así, de verdad, Dios ha abierto sus despensas, su biblioteca, Dios ha abierto su poderío, Dios le ha entregado a usted las posibilidades. ¿Se acuerdan del concurso de sábado gigante, lo más antiguo? La puerta millonaria. Dios te entregó la llave para la puerta. Señor, ¿qué quieres que hagas con esta llave? No sé, pues cuélgatela al cuello, te dirá el Señor. Abre la puerta, comienza a abrir puertas en oración, en fe, en consagración. Comienza a disfrutar la vida que Dios les ha ofrecido a sus hijos. Hermano,
La vida que llevó Cristo es una vida alcanzable para los cristianos. Si no, Cristo no nos hubiera demandado seguir sus pisadas. De verdad, hermano, hemos perdido tanto terreno, hemos perdido tanto tiempo. Dice que Él constituyó, y eso es lo que nosotros debemos tener claro. En Mateo Él dice, y mi iglesia, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene una autoridad, hermanos, de ir al mismo infierno y rescatar almas para la gloria de Dios. Versículo 12 al 16. A fin, todo esto, Dios establece liderazgos, apóstoles, profetas, que nos enseñan y tenemos hoy día la Biblia, la palabra de Dios, es con un propósito, versículo 12, a fin de perfeccionar. Esa palabra es la idea de ajustar completamente a los santos en cuanto a su mente y cuerpo para la obra del ministerio, es decir, para poder accionar en servicio. Necesitamos eso, hermano. Necesitas el Espíritu Santo para activar en una congregación, en el cuerpo de Cristo. Tú necesitas el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, hermano. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos o alcancemos a la unidad de la fe. Esa confianza en Cristo y del conocimiento. Eso habla de precisión del Hijo de Dios. Se dan cuenta que el llamado de perfección no es para que yo me haga una persona teológicamente correcta y pueda dominar la escritura del Génesis al Apocalipsis, sino para que yo pueda discernir y entender y tener un conocimiento preciso, una confianza segura y una madurez plena para conocer al Hijo de Dios. No podemos conocer al Hijo de Dios si el Espíritu Santo no mora en nosotros, hermano, es imposible. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso habla de madurez. Por eso que Pablo a Corintios le dice, ustedes siendo niños fluctuantes, es muy difícil vivir la vida cristiana de esa manera. Y después nos dice en el versículo 14, ¿para qué? ¿Para qué, hermano? Versículo 14. ¿Por qué debe haber un perfeccionamiento en mi mente, en mi corazón, en mi accionar? ¿Por qué yo debo obrar en el Espíritu Santo? ¿Por qué debo preocuparme por la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Por qué yo debo alcanzar la unidad de la fe, esa confianza, ese conocimiento del Hijo de Dios? ¿Por qué debo madurar? Versículo 14. ¿Para qué? Me fascinan esos para qué. ¿Por qué dice? Para que ya no seas, si lo singularizamos, para que ya no seas un niño fluctuante. Y aquí no está hablando de un niño que de 3, 4 años, aquí Pablo está hablando de un bebé, hermano. De un bebé. Un bebé que no habla, un bebé que lo único que sabe es llorar cuando tiene hambre y llorar cuando está sucio. No es capaz de nada más. Y muchos cristianos están dentro de una congregación con esa misma actitud. Que todos los demás se muevan alrededor mío para mis beneficios. Estoy sucio, tengo hambre. No llegan a la madurez. No crecen, hermano. Y es terrible. Es muy terrible, si no, muchas mamás estarían preocupadas que su hijo de 13 años usara pañales, ¿cierto? O sea, es anormal. Todos sabemos que los bebés tienen etapas, al primer mes no le vamos a pedir que camine, ni le vamos a pedir que hable, no, es un proceso. Y debo decirlo con vergüenza y tristeza, que muchas veces los cristianos pueden pasar 15, 20 años dentro de una congregación y no pueden explicar el Evangelio, hermano. Y no pueden desarrollar
una reflexión bíblica, hermano. Es triste en qué se ha vuelto las congregaciones y el daño que le ha hecho, hermano. Cuando las personas no se vuelven a Cristo. Ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué pasa con estos niños? Dice que son llevados por doquiera, es decir, por cualquier lugar de todo viento de doctrina. Si tú tienes clara la doctrina de Jesucristo en tu vida, nada te va a mover. Dice que todo viento de doctrina por estratagema, artificios o fraudes. Es sorprendente, hermano, cómo algunos cristianos se sienten hoy día tan sorprendidos porque ven en internet, ven algo y dicen, oh, las pirámides, oh, los objetos voladores, oh, aquí un milagro, oh, acá. Y cuestionan la Biblia. No, es que la Biblia fue escrita por el hombre. Lógico. No, es que la Biblia tiene errores. ¿Qué más? No, es que Jesús no murió porque vi un video. Hermano, de verdad, es triste ver a personas cristianas que llevan tiempo dentro de la congregación y son embaucados por videos. Así, literal. Estas estratagemas son artificios o fraudes de hombres que para engañar emplean con astucia, es decir, trucos o mañas, las artimañas, métodos engañosos, es decir, se especializan en engañar. Y hermano, no crea lo que dice la televisión, no crea lo que dice internet, crea lo que dice la palabra. Por favor. Y la palabra dice que este cielo y esta tierra se van a quemar no por el calentamiento global, sino porque Dios emitirá un juicio y arderán los cielos y la tierra. Pero los hijos de Dios estaremos en su presencia. Así que despreocúpate del calentamiento global y preocúpate del don de fuego que está en tu corazón, si es que está ardiendo o no. Por favor, no te dejes engañar por todos estos métodos que son artimañas del error. Y este error que hace te desvían de la piedad y de la sana doctrina. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, hermano. ¿Y cuál es la solución? Versículo 15. Sino que debes seguir, mantener la verdad en doctrina y profesión, en amor. Cuando tú cuidas y mantienes la verdad en cuanto a la doctrina y la profesión de fe que decimos, mira lo que dice, crezcamos en todo, en amor, en conducta, en servicio, en todo, hermano. No solamente, no, es que en esa área yo no me involucro. En todo, hermano, debemos crecer en todo, en toda área. ¿Por qué? Porque hay una cabeza, dice, debemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto apunta a algo que está organizado estrechamente, bien articulado y ligado. Y ese es el cuerpo de Cristo. Y Cristo se preocupa de mantener su cuerpo en santidad. Entonces, si en tu vida hay pecado, cultivas el pecado. Y Cristo dice que Él mantiene, como cabeza, mantiene su cuerpo en santidad. O yo estoy disfrutando de la gracia abundante del Señor porque soy su hijo, o no lo soy. Porque estoy cultivando el pecado en mi vida. Debo reflexionar. ¿Cuál es mi posición? En el cuerpo de Cristo, hermano. Ahora, ¿se nos pide una igualdad a todos? No, hermano. Yo no puedo hacer con este dedo lo que hago con mis otros dedos. Yo no le puedo pedir a mi mano que observe como lo hago con mis ojos.
El cuerpo de Cristo es esa variedad. El hermano Víctor en un área, Pablo en otra área, Eva en otra área, la hermana Jessica en otra área, el hermano Carlos en otra área, Bastián en otra área, Tomás en un área. No las nombro a ustedes porque se me olvidan los nombres. Las nombraría igual. Pero frente a eso, cada uno de nosotros tiene un lugar. Sergio tiene un lugar. Yo no le puedo decir, no, a ti te falta todavía, espérate. No, tú todavía no, espérate. ¿Quién eres tú para querer ordenar el cuerpo de Cristo cuando Él es la cabeza? Y Él da dones como Él quiere, a quien quiere y de la forma que Él quiere, hermano. Él da dones. Y a veces los dones, algunas personas se sienten como sobrepasados. Es que Él tiene un don más bonito que el mío. ¿Y qué? Y Pablo lo ilustra. No es que el ojo quiere hacer lo que hace la oreja y la oreja quiere hacer lo que hace el pie. Es un ejemplo tan perfecto, hermano. Nosotros debemos tener claro que yo soy feliz, hermano, si yo soy la uña del dedo más chiquitito en el cuerpo de Cristo, feliz, hermano. Feliz. Feliz. Debemos nosotros aprender, hermanos, de Cristo. Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad, aquí habla de la operación del Espíritu Santo propia de cada miembro, es decir, cada uno de ustedes va a ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. No son chispazos, no son casualidades cuando en tu corazón te dice, ve y visita al hermano o a la hermana, háblale, mándale un WhatsApp. Si el Espíritu Santo también usa el WhatsApp, mándale un audio, salúdale. Pequeños detalles, hermano. Y el Espíritu Santo, ¿cómo quieres que te lo diga? Te lo digo por la palabra, te lo digo por los estudios bíblicos, te lo digo en tu corazón, te lo hago sentir en tu corazón, te lo hago acá sentir. Y uno dice, Señor, ¿cómo no me di cuenta antes? Dios actúa según la actividad propia de cada uno de ustedes, hermano. Él no le va a pedir a Eva que tome un balón de gas y lo lleve 20 kilómetros más allá. No le va a pedir. No se lo va a pedir. Porque tiene a Pablo. Tiene a Pablo, hermano. Por eso que Dios no le pide a Pablo que haga lo que Eva hace. No se lo pide. Por eso que Víctor puede hacer cosas que la hermana Zoila no puede hacer. Y quizás sí las puede hacer, pero hay cosas que la hermana Zoila no puede hacer y él sí puede hacerlas. Por eso, hermanos, debemos entender esta realidad del cuerpo de Cristo. La actividad, el poder que actúa en nosotros es unipersonal. Ni siquiera con tu hermana te puedes comparar, ni siquiera con tu mamá ni con tu papá te puedes comparar. Eres tú y Cristo. Disfrútalo, pásalo bien, conócelo, crece en Él, desarróllate en Él. Nunca, nunca te compares con otro. El hermano Carlos decía, el cristiano es exclusivo, sí, porque el Espíritu Santo le ministra según Él quiere y listo. Según la actividad propia de cada miembro, mira lo que dice, concluye, recibe su con un objetivo, crecemos. Para ir edificándose en amor. Hermanos, todo el obrar del Espíritu Santo, toda la actividad del Espíritu Santo que trabaja en ti es para que crezcas. Y al crecer, tienes que edificar a otros en amor, porque lo que de gracia recibes,
de gracia lo entregas. Romanos 15, 14. Yo quiero que anote ese versículo, lo destaque en su vida, colóquelo en un diario mural, mándelo a encuadrar. Romanos 15, 14. Esto nos va a aliviar el trabajo a los hermanos, a los líderes, porque hay algo relevante que la iglesia olvida, hermano. Romanos 15, 14. Destáquelo en su celular, anótelo ahí. Dice. Mira lo que dice Pablo. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad. Amén. Amén. Somos malos, pero somos buenos. Llenos de bondad. Llenos de todo conocimiento. ¿Tenemos conocimiento del Señor? Sí. No lo sabemos todo, pero estamos creciendo y conociéndolo todos los días. ¿Sí, Daniela? Sí. ¿No tenemos el conocimiento pleno? No. Estamos en proceso. ¿Y por qué debemos tener bondad? ¿Y por qué debemos tener conocimiento? Aquí está la razón, pues, hermano. De tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Sabes por qué hay tanta daño y división en las congregaciones? Porque el hermano cuando va a exhortar va con el hacha, no con la palabra de Dios. Y causa daño. Causa mucho daño. Cuando tú vayas a alguien a hablarle de algo que tú consideras es algo que no debiera ser, tienes que considerarte a ti mismo, ir en amor. Ir, dice, lleno de bondad. Y asegúrate de que lo que sabes está de acuerdo al conocimiento bíblico de la palabra. Es decir, que la palabra de Dios sea el filtro que te está guiando. No porque lo escuchaste de alguien, sino porque el Espíritu Santo te está guiando. Y ahí comienza a amonestar a otro. Y debemos amonestarnos y exhortarnos al amor filial, a la edificación del cuerpo. Primera de Pedro, para concluir, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, 21-25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No necesito de un hombre, hermano. Porque tengo al pastor y al obispo de mi alma preocupado por mí. Y esto no significa que no necesitamos liderazgo, que no necesitamos pastor. Lo necesitamos para todo lo que implica la organización. Pero yo no puedo excusarme en los líderes para que mi vida sin Cristo, para que la llenura del Espíritu Santo no sea una realidad en mi vida. A eso apunta Pablo, hermano. El ejemplo es Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, el ejemplo es para que nosotros sigamos su pisada. Mira, Él no hizo pecado. ¿Nosotros? Sí. Él no había engaño en su boca. ¿Para qué vamos a preguntar en nosotros, hermano? Cuando le maldecían, que el Señor te lo pague, Él no respondía con maldición. Cuando sufría,
no amenazaba. Si no dice encomendaba la causa, ¿cuál es la causa, hermano? El Evangelio, su vida. Él encomendaba al que juzga justamente. Alguien dijo, o te lo mando, o te lo llevo, o te lo mando. Te lo llevas o te lo mando, hermano. Y ese es nuestro corazón, hermano. Ese es nuestro corazón. Yo le aliento, hermano, porque antiguamente éramos ovejas descarriadas. Y hubo un pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Y Él quiere llevarnos al redil, hermano. Él quiere que disfrutemos de pastos, de aguas frescas, de su cuidado. Hermano, una oveja es feliz cuando el pastor cuida de ella. ¿Cómo está la felicidad en tu vida? ¿Estás siendo feliz con el pastor y obispo que tiene tu alma? Es la clave, hermano. Padre, ante ti estamos en esta tarde. Reconocemos, Señor, que fuera de Cristo no somos nada, Señor. Somos una llaga podrida desde nuestra cabeza a la planta de los pies, Señor. Que nuestro corazón siempre es con tendencia al mal, Señor. Y que aún la sabiduría muchas veces la convertimos en arrogancia. Perdónanos, Señor. Y permítenos colocar nuestra cabeza al yugo con Cristo y caminar a su lado, estar con Él, andar por donde Él quiere que yo ande, Señor. Pido por mis hermanos más jóvenes, más pequeños, a los más adultos, Señor. Que cada uno de nosotros pueda mostrar a Cristo de acuerdo a la medida del poder que opera en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tú seas glorificado en este mundo que se está derrumbando y que necesita urgentemente el Evangelio, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien pueden ser salvos, Señor. Y nosotros tenemos ese nombre, y ese nombre es Jesucristo. Por eso, Señor, ayúdanos para mostrar a Cristo en nuestras vidas y que nos podamos exhortar en amor unos a otros y edificarnos unos a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.